Indio Solari, El hombre ilustrado, por Gloria Guerrero. Gloria Guerrero nació en Buenos Aires en 1957. Es la primera mujer periodista de rock de la Argentina. A fines de los 70 escribió en Expreso Imaginario, Rock Superstar y Hurra. En 1979 comenzó a publicar en Humor Registrado, la inolvidable revista de humor político satírico, artes y espectáculos, donde en 1981 se inauguraron las páginas de Gloria, su sección exclusiva que continuó hasta 1997. Luego, y durante 7 años, fue secretaria de redacción de las ediciones argentina y chilena de Rolling Stone. Artículos con su firma han aparecido en publicaciones locales del interior del país y el extranjero, incluyendo Suecia y Estados Unidos. Ha trabajado en un sinnúmero de programas radiales de rock como conductora, musicalizadora, guionista y productora. En 1994 editó su primer libro, La historia del palo, Diario del rock argentino, 1981-1994. En 2004 fue contratada por Mario Pergolini para su productora Cuatro Cabezas. También es parte del staff de columnistas de Cuál es, FM Rock and Pop. Publica en varios medios gráficos, entre ellos Clarín y La Mano. Gloria es considerada una de las mayores autoridades en la materia, y sus escritos son constantemente citados como bibliografía. Ha recibido innumerables reconocimientos y varios premios a su labor constante en el campo de la cultura joven y su contribución al desarrollo del rock cantado en castellano. Dedicado a mi familia, mis amigos y al rock and roll del país. Agradecimientos. Gracias a Raquel Cobrin y Fernando Gato Maceo por su asistencia técnico-espiritual, a la gentileza y a la memoria de todos los entrevistados y a la ayuda de Diego Mileo, Julio Parisi, Eddie Babenco, Margarita Brusone, Gabriela Escatena, Guadalupe Gaona, Gabriel Vincio, Radio Universidad de La Plata, Luciana Rivas, Liliana Romero y Luciano Angeleri. Lista de invitados: Ricardo Mono Cohen, Rocambole, fundador e ideólogo de la Cofradía de la Flor Solar, responsable de la imagen de los Redondos y reconocido artista plástico. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Carmen Castro, la Negra Poli, junto a Sky Bailinson y el Indio Solari formó la Santísima Trinidad Ricotera, que dominó durante 25 años los destinos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fue la manager oficial del grupo. Hoy se ocupa de la carrera solista de Sky. Sergio Martínez Mufercho, maestro de ceremonias, monologuista y una de las atracciones principales de los shows en los primeros años de la banda. Basilio Rodrigo, guitarrista y uno de los miembros fundadores de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Varios de los primeros temas del grupo salieron de su pulso eléctrico, por ejemplo, el Supersport. Ricky Rodrigo, el menor de los hermanos Rodrigo y el Benjamín del grupo. Ingresó en la banda con solo 17 años tocando violín y guitarra. Pepe Fenton, primer bajista de Los Redondos, hoy integra agrupaciones de rock platense y trabaja como operador de radio en la Universidad de La Plata. Quique Peñas, fotógrafo oficial de los primeros años de vida ricotera, también participó como actor en las películas escritas por el Indio Solari y es responsable de las animaciones del video Masacre en el Puticlub. Débora Brand-Washman, amiga del Indio en los tiempos de Dulce Membrillo. Willy Crook, saxo de Los Redondos. Luego tocó con Los Abuelos de la Nada, Mimi Locos, Pachuco Cadáver, Lions in Love y la banda de Charly García, entre otros.
Hoy sigue adelante como solista. Isa Portugués, amigo del Indio Solari durante la etapa escolar, más tarde fue baterista de Diplodocus Red and Brown, Billy Bomb y la pesada del rock and roll, y Cantilo y Punch. Hoy dicta seminarios de management y trabaja en la producción de espectáculos musicales. Gustavo Gauri, ingeniero de sonido y productor artístico, es dueño de los estudios del Cielito. Lito Vitale, músico y frecuente colaborador de Los Redondos. Rubens Vitale, músico, fundador del grupo Mía y pionero de las producciones independientes argentinas. Alfredo Rosso, periodista de rock. Claudio Kleiman, periodista de rock. Rafael Hernández, locutor de radio, condujo entre otros programas Rayuela, Radio del Plata, Piso 93 FM Rock and Pop y el Puti Club, La Roca. Gustavo Noya, musicalizador y productor radial y de espectáculos. Hoy se dedica a la industria cinematográfica. Pupeto Mastropascua, responsable de la organización de los primeros shows de Los Redondos en Mar del Plata, es reconocido como un importante animador del mercado de arte rioplatense. 1. Un gran remedio para un gran mal, o de cómo encontrar viejas medicinas para soñar. Lo que pasa es que yo tengo una hernia de hiato acá. El tipo tiene la cabeza lisa como un picaporte. Se toca la boca del estómago y se ríe de lo que dice, como si se disculpara. Es por eso que siento un mal aliento todo el tiempo desde adentro. Debería moderarse con la comida si tiene hernia de hiato. Pero se está clavando una ensalada caprese, mozzarella, albahaca, tomate, desde un plato que parece una palangana. La boca de su estómago contempla, además, un medallón de lomo. Y si hay algo que definitivamente no debiera meterse en la panza, es ese vino. No para una hernia de hiato, ni para una hernia de bolsillo tampoco. Ese vino en su mesa no es un zancadorna, lo que indica devoción mística más no alcurnia. Es un don cadorna, fina prosapia. En este caso, nada menos que 100 pesos de prosapia por botella. Puede pagarlos. Se ríe de nuevo. El tipo tiene 56 años, pero algunas veces ha dicho uno o dos menos y ahora también algunas veces dice uno más. Es muy paranoico con su salud, pero quizá nunca lo admita. Es cierto, se pone muy mal con el tema de salud, aunque paradójicamente no se cuida. Es igual a su ex amigo Sergio Martínez, el Mufercho. Son de la misma especie. Ese Sergio tiene la manía de ir a tu casa, meterse en tu baño, abrirte el botiquín y fijarse qué hay. Siempre algún remedio te agarra. Él, el indio, es igual. La farmacopea es su norte. Uno esguinza un meñique y él salta. Acá tengo algo para ti. Tiene razón Willy Crook. El indio es un vademecum viviente. Y después, esa pierna. Siempre con el tema de la pierna, quejándose de la pierna. Ese accidente que tuvo y nunca dice ni cuándo fue ni qué pasó. Según él, ya no debería caminar, pero por algún milagro todavía funciona esa pierna. Es un gran esfuerzo el que hago cada vez que salgo al escenario. Sí, sí, está bien, está bien. Quejoso como una criatura. Y no se despega de ese maletín con medicamentos, con las cremas que se tiene que poner todos los días. El indio solía andar con un médico amigo que le proveía muestras, pero eso ya pasó. Después era la marihuana la que le hacía mal, vomitaba de tanto toser, pero eso ya pasó. También, ahora es esto, hernia de hiato. Suena japonés. Perfecto. Los haiku
Esos poemas japoneses le encantan. El indio dice que hasta lo hacen llorar. ¿No tenés una pastillita de menta? Sí, gracias. Se la pone en la boca. Es por el mal aliento. No quiero que nadie se dé cuenta de nada. Con el vino nunca tuvo problemas. Suele digerirlo bastante bien. Los miércoles, cuando todavía no había cumplido los 30, a eso de la 1 de la tarde salía del hogar de chicos donde trabajaba como secretario y se juntaba en la disquería de Alfredo Rosso con el Rafa Hernández. Se iban los tres a comer a la Robla, bajaban al sótano y se quedaban tomando vino hasta que los echaban. Y ahí, se acuerda el indio, conoció el helado de Zamballón. Después no se acuerda más, por los efluvios del escabio. Se había tenido que tomar un taxi desde el centro hasta su casa de Ramos Mejía, toda una fortuna para la época. Por ese entonces no le sobraba la plata. Al otro día el Rafa le dijo: Che, me encantó el zamballón. Yo tampoco lo había comido nunca. ¿Sabes? Contestó el indio. Cuando llegué, me desperté y lo tenía puesto acá. Acá era sobre la panza, donde ahora está la hernia de hiato. Se había quedado dormido, del pedo, con el helado en la remera. Las moscas sobre el zamballón lo despertaron cuando llegó a Ramos. Estaba hecho un despojo en el asiento de atrás del taxi. Entró a su casa de la calle Bolívar, en la esquina misma, se tiró en el sillón del pequeño living, miró alrededor, la decoración austera, humilde, la repisa chiquitita, donde se amontonaban los libros de Castaneda y de los poetas Picnic. Se quedó dormido otra vez. El indio Solari, bozo y poesía de los redonditos de Ricota, uno de los fenómenos sociomusicales más poderosos de la Argentina, recién empezaba a traducir el imaginario de más de una generación difícil. Durante un cuarto de siglo tuteó a quienes no querían identificarse. Describió paisajes que pocos alcanzaban a ver. Se codió y se pegó codazos con los intelectuales de su grey. Terminó cantando con coros de desángeles que murieron y se mataron en misas que intentaron sostener las diferencias entre los que podían y quienes no estaban permitidos en una sociedad violenta, acuartelada, inconsciente, con la lengua afuera. Y pensar que todo comenzó como una pintura freak entre librepensantes de clase media. El final fue otro, entre barricadas. Ese indio que estaba ahora tirado en su casita de Ramos, nada sabía de eso. No todavía. El plato con el medallón de lomo quedó limpio. Los placeres de la carne, siempre los placeres de la carne. Cada vez que iba a tocar a Mar del Plata con los Redondos, el indio moría por un asado en lo de su amigo Pupeto. Tanto moría por esa sumatoria de chinchulos y vacío que una vez metió la pata, entre tema y tema de un recital en el Teatro San Martín. El de la calle Independencia invitó a todo el público a un asado mañana en lo de Pupeto. Por suerte, los efusivos ricoteros no sabían dónde quedaba la casa de Pupeto, salvo dos chicos que vivían a la vuelta y cayeron. Los recibió Nelly, la esposa de Pupeto. ¿Es cierto que los redonditos van a venir a comer un asado acá? Preguntaron los pibes largando baba. Nelly les dijo la verdad. Sí, van a venir. Uy, porque nosotros quisiéramos hablar con el indio, sacarnos una foto con él. Y Nelly, que es más buena que San Francisco de Asís, les dijo que iba a hablar con el indio. El indio, otro santo, no tuvo problema y se sacó una foto con ellos, pero les pidió que no se lo contaran a nadie y que comieran únicamente carnecita y ensalada, que les estaba vedado el postre, el lemon pie de Nelly, el único, infinito, bendito e inimitable Nelly's Lemon Pie. Pupeto Mastropascua. Una vez le hicimos una broma al indio. Le dijimos que Nelly había estado muy ocupada y que, en fin, que íbamos a comer el asado como siempre, pero que Nelly no había podido hacer el lemon pie. Ay, cómo se puso el indio. Estaba realmente bajoñado hasta que apareció el lemon pie y, bueno, era una broma. Casi se muere del susto.
Degustar exquisiteces en casas amigas siempre fue su fuerte. Hasta tenía unas tarjetas de visita que dejaba en la puerta de alguien si pasaba a visitarlo. No había nadie. Eran tarjetitas múltiples choice y, por ejemplo, decían: pasé por su casa porque me acordé de usted. Hace un buen café. Tiene buen vodka. Y había un cuadradito al lado de cada opción. Abajo decía: tache lo que no corresponda. Cuando el amigo ausente volvía a su casa y encontraba la tarjeta, reía por lo bajo emocionado. Qué capo este Daddy, qué tipo creativo, carajo. Fenton. El indio siempre tuvo alrededor un séquito de aduladores. Daddy le decían. No le gusta que se lo recuerden. Yo lo conocí en una reunión de Silo, un líder político místico de los años 70. Venían las elecciones del 73 y Silo reapareció tratando de insertarse en la coyuntura política de ese momento. Su propuesta era medio anarca porque proponía el voto anulado revolucionario, VAR, y ahí salíamos el indio y yo a pintar esas consignas en las paredes. El indio tenía el pelo larguísimo y barba y decía: yo no vengo acá para identificarme con un signo masónico. Yo quiero que me digan dónde hay que poner la bomba. Entonces me hizo escuchar a Franz Zappa, algo excesivo. Ese mismo año, Luis María Canosa del grupo Dulce Membrillo, donde cantaba Federico Moura, le presentó al indio a Débora Brash-Washman, y hubo onda, parece. Débora se ruboriza. Me pasó lo que le pasó a cualquiera de mi generación. Me enamoré del indio. Yo siempre le decía que era un tipo realmente carismático. De todos modos, el por entonces pelilargo siguió de novio con una chica llamada Andrea. Ambos, junto a Piti Maldonado y su mujer, Silvia, pintaban túnicas y hacían carteras, y también leían el libro tibetano de los muertos y escuchaban a Luis Eduardo Aute. Débora. El indio nos decía: miren lo que canta este tipo. Era una cosa muy graciosa la letra. Dice mi perro a veces que los perros no saben hablar, que algunos hombres parecen perros que quieren hablar. Él siempre buscaba cosas que te disparaban a pensar. Era una actitud medio que yo te la tiro, hacete cargo y fíjate qué pasa. Era un tipo muy lindo, muy angelical, muy especial, tenía mucha luz. El indio había colaborado con las letras de Dulce Membrillo, una letra coescrita con Beto Verne. Decía: estamos en un vínculo. Vamos a ver qué es eso de pesar en un vínculo. Asombrarnos a extraños queridos. Vamos a ver qué es eso de asombrar a extraños queridos. Veo señores que caen boca abajo, ocultan revanchas, cuidan su rango, está en salvarlos. Y doy vueltas y vueltas y doy vueltas sin parar. Iluminemos nuestras rutas, vamos a ver qué es eso de iluminar en rutas. Es más, había dibujado la tapa del primer disco de Dulce, pero ese disco nunca salió. La ilustración se perdió. ¿En serio se perdió? Nada se pierde, todos se encuentran. Débora. Los cuatro se mudaron a un departamento, el indio, Andrea, Piti y Silvia. Una vez se fueron a laburar a la costa y dejaron el departamento vacío. Y había una batata sobre la heladera que creció. Cuando volvieron, la batata estaba totalmente enredada en la manija de la heladera y entonces empezaron a imaginarse qué habría sucedido si la batata hubiera crecido más. Y jugaban diciendo: abrí la heladera. Y el otro contestaba: ¿qué heladera? ¿La batata? Después fue: barré el piso. ¿Qué piso? ¿La batata? Y después, cada vez que alguien decía un disparate, algo que no tenía nada que ver, todos le preguntaban qué tal cosa, la batata. El delirio del indio con sus amigos siempre se expandía y todos terminábamos usando sus frases. Tenía un humor muy ácido, muy ácido. La habilidad de capturar cosas, de algún personaje, de cualquiera. Había una persona que se había acercado a la gente de la cofradía de la Flor Solar
el grupo de rock Comunidad Independiente que nació en La Plata en el verano de 1967 y sentó las bases de lo que luego fueron Los Redondos. El tipo se había sentido hermanado, digamos, era maquinista en barcos de vapor y había tenido un episodio de locura muy fuerte. Entonces conoció a un par de hippies que le dieron de fumar y lo llenaron de pastillas para que no tuviera brotes. El tipo no tenía nada que ver con nosotros, pero era muy divertido. A cada rato repetía. Incluso te digo más. El indio lo captó enseguida y todos terminamos incorporando el incluso te digo más. Si las frases no las generaba el indio, las hacía correr, o le daba una vuelta de tuerca a alguna expresión verbal hasta que todos los demás la usábamos. Tiene esa cosa de síntesis. Estamos en un vínculo. Vamos a ver qué es eso de pesar en un vínculo. Entonces el indio se casó con Andrea. Se casó en el registro civil de La Plata. Guillermo Beilinson y Laura, su mujer, fueron los padrinos. La indumentaria de los novios, pura cepa hippie, pantalones desteñidos tipo batik, camisolas y collares de mostacillas. Pero el matrimonio duró poco. 2 meses. Lo que duró mucho fue la fiesta. Débora. Después de la boda, todos nos juntamos en la casa de la madre de Andrea, la actriz Chani Mayo, una mina muy interesante, recopada. Fue una reunión enloquecida. Después de comer, la vieja se emborrachó y empezó a hacer cosas muy cómicas. Fue increíble, muy excesivo. Todo era excesivo para el indio. Por más que la marihuana le diera arcadas, no paraba de fumar. Por más miedo que tuviera de morirse, su discurso era que no importaba nada y como nada importaba, nada había que darse. Vuelta como un trompo. El 24 de mayo de 1973, la Argentina se preparaba para el día siguiente, el sol del 25, que prometía asomar celebraría la asunción presidencial de Héctor Cámpora, primer mandatario civil después de casi 8 años de gobiernos militares y 18 años de proscripción del peronismo. Esa tarde, a la casa que Fenton compartía en La Plata con unos chicos que estudiaban periodismo, cayó un periodista freelance de la red O Globo del Brasil. Su misión, la cobertura de la asunción del nuevo presidente. Fenton. Pero el tipo era un delirante, peor que todos nosotros juntos. Salí con este brasileño a la calle para que conociera un poco La Plata y lo llevé a la casa del indio. El indio había vuelto hacía poco de un viaje al Brasil y estaba con toda esa efervescencia carioca en la cabeza. Y nos quedamos toda la noche, horas y horas y horas hasta la mañana siguiente charlando, tomando anfetaminas y hablando y hablando. ¿Qué pasó? Que de tanto tratar de hablar en portugués con el tipo y de tanto charlar de cualquier cosa, se nos ampollaron las lenguas. Al mediodía siguiente quisimos comer y no pudimos. Teníamos las lenguas como si nos hubiera pasado una planadora. Así era el indio, un exagerado. A mí me molestó que con el tiempo se hiciera burgués. Brasil había sido un buen viaje. El indio no paraba de contar que una noche le había llegado una famosísima cantante brasileña como un regalo, un vaciado, porro, enorme. Allá vendían la marihuana como en un papel de diario enrollado, y en vez de pegarle una pitadita, la dama se lo prendió todo, semejante velón. No se lo olvida más el indio. Había gente más exagerada que él después de todo. Igual, la adrenalina verdadera estaba en leer, en escribir, en dibujar. Se comió a Dan Buenos Aires de Leopoldo Marechal en minutos. Después se lo prestó a Fenton. Llenó miriadas de cuadernitos, gloria con poesías, dibujitos e historietas. Leer, dibujar, escribir todo el tiempo. Willy Crook. Es un tiempo con un don, con un cerebro privilegiado a la hora de escribir. Su manera de escribir es de otro planeta, casi. Es un tipo verbalmente implacable y es muy raro combinar ese talento con la virtud de documentarlo.
Si todos pudiéramos plasmar las ideas que tenemos acá arriba, señala su cabeza, a lo largo del recorrido físico hasta la punta de los dedos, todos seríamos Shakespeare y el mundo estaría lleno de artistas. Entonces escribir sí, pero también dibujar. Alguna vez el indio pretendió ser pintor de caballete de verdad, pero nunca tuvo tiempo. Sus cuadros, que muda de paredes cada vez que se muda de casa, son densos, cargados de angustia y pasión, nunca fáciles ni llevaderos. Pero lo que más terminó moviéndole las tripas fue el cómic, mucho cómic francés y mucho Robert Crumb. Fix the Cat, Mr. Natural, la figura más reverenciada del cómic underground de los Estados Unidos, tan esencial a esa disciplina como Frank Zappa al rock and roll. De hecho, basta prestar atención a su poesía para encontrar ese lenguaje de cuadros y globitos. Bang bang, viejo, estás liquidado, ¿y qué podría pensar la víctima en semejantes circunstancias? Culp. Quizá portugués. El indio era un genio dibujando, desde chiquitito. Me enseñó algunas cosas que eran como trucos de dibujo, por ejemplo, cómo dibujar un avioncito que parezca que se mueve. El tipo dibujaba de la reputa madre. Te dibujaba una vela chorreada y solo tenía 10 años. Isa y el indio cursaron juntos parte de la primaria en la escuela número 33 de La Plata, de las calles 8 y 38. Se sentaron juntos en el mismo banco y se hicieron amigotes enseguida. Carlos Alberto Solari, el entrerriano, había nacido el 17 de enero de 1949. Sus padres eran bonaerenses, pero como don José Solari trabajaba como jefe de correo y lo trasladaban continuamente de un lugar a otro, la familia había reclamado fortuitamente en Paraná, cuando el pequeño indio dio señales de vida. En esa época, se acuerda el indio, ser jefe de correos era como ser presidente de un banco. Año y medio después, se mudaron a Santa Fe y luego se establecieron en La Plata, donde el niño hizo la primaria y luego la secundaria, realizando un tour por casi todos los colegios, desde el Industrial Albert Thomas hasta el Bachillerato de Bellas Artes, el Normal 3, su ruta. La familia vivía en un departamento en la calle 41, entre 7 y 8, un departamento interno tipo pasillito, el segundo contando desde la puerta de calle. El indio adoraba a sus viejos. Se sentaba a la mesa de la cocina a escuchar cómo cantaba su mamá, Chicha, mientras hacía la comida. Todas las canciones populares que conozco, dice el indio, las aprendí de mi mamá. Hoy Chicha tiene 94 años. La voz que tengo, dice el indio, la heredé de mi mamá. Su padre, un hombre serio y erático, falleció demasiado pronto por un problema pulmonar. Su hijo conserva por él un profundo respeto y un amor alimentado por los mejores recuerdos. Isa. Yo iba a la casa del indio y no había nadie más que él. Nadie, ni su hermano mayor, cuando yo iba. Nunca había nadie. Caía en su casa a la tarde y lo encontraba dibujando. El indio era un chico retraído y tímido, introvertido. Era callado. Por ahí hablaba si era necesario, si no, prefería mantenerse en silencio. Era un alumno normal, creo que no le costaba mucho porque tenía un intelecto despierto. Lo que me llamaba la atención era que no veía gente a su alrededor. O sea, supongo que la mamá laburaría y el hermano estaría en otro lado. Yo volví a ir a esa casa muchísimos años después y seguía siendo él solo. A esa casa le decían la trinchera. No, el indio no era de salir, salvo alguna escapada a la discoteca Federico V o a los metegoles de la sala de juegos del Colegio Sagrado Corazón en 8 y 57. El indio no era de salir. Estuvo poco en la colimba. Se hizo amigo de un cabo que le transó la baja a cambio de un revólver que tenía su hermano. Cayó preso también a mediados de los 70, aunque Solari evita hablar del tema, cuentan que fue torturado. Cuando su familia se mudó a Valeria del Mar, aprovechó para guardarse y se hizo una casita bien cerca de la de su madre. Ahí se armó otra trinchera,
inexpugnable. Ricky y Rodrigo. Imagínate enero, un calor de cagarse en Valeria del Mar. Vamos con unos amigos a la casa del indio. 3 de la tarde, un sol terrible, todo el mundo en la playa y el indio estaba encerrado tomando sol con lámpara, para no ir a la playa. Tenía una lámpara solar en su casa. Ya le tenía fobia a la gente. Dice el indio, no quiero que nadie se dé cuenta de nada. El platense, Rocambole, uno de los artífices originales de la Cofradía de la Flor Solar, conoció al indio en 1972, tal vez en 1973, cuando la cofradía acababa de dispersarse. Rocambole. Me di cuenta de que era un tipo muy inteligente, muy brillante y empecé a palpar la profundidad de su pensamiento. Por las noches tocábamos la guitarra. El indio tenía algunos temas propios tipo balada y cuando lo escuchamos primero le dijimos, che, con esa voz así aguardentosa, ¿por qué no cantas rock? Era muy baladista, tenía unas baladas que había compuesto creo que en Brasil, pero le decíamos, dale, canta rock. Y en 1977 se consiguió otra trinchera, una casita en City Bell. Allá se fue a vivir con su nueva novia, Silvia Scampini, detrás de lo que ahora es la bailante Escándalo y por entonces era la embotelladora de Cunnington. Hombre de ninguna parte, alternaba la zona de La Plata con Valeria del Mar. Iba y venía. Después sumó viajes a Buenos Aires. Aún hoy, ya recluido en Ituzaingó, vuelve a su viejo barrio en la costa durante alguna semana del verano. Sin embargo, el indio disfruta imaginándose en Nueva York. Es mi patria, se ríe. Después de 5 viajes a los Estados Unidos, quedó deslumbrado por los neoyorquinos. Le gusta cómo viven. La gran manzana es, hoy, su mejor fruta. No es difícil imaginar por qué. Los neoyorquinos no le dan bola a nadie. Rafa Hernández. En un momento el indio te obliga a pensar, ¿qué tengo yo que ver con este tipo cuando aparentemente, por cómo se cuenta y se describe o se presenta, es tan ajeno al grupo de los humanos? Siempre te está haciendo guiños, pero son guiños, nada más. De que te quiere, te respeta, le gusta lo que haces, le pareces divertido. Porque el loco este se supone que tiene que estar enamorándose día por medio, cambiando de mujeres. Y no es así. Peor aún, sobre el escenario, despertaba en las mujeres fantasías sexuales terribles. Yo estaba en camarines y muchas me decían, ¿cómo me lo puedo coger al indio? Yo les contestaba, ¿por qué no me coges a mí, que estoy disponible, si él disfruta diciéndote que no? Jamás lo vi transigiendo en eso, y consideremos que podía irse con la mejor. El indio sale tan pocas veces y cuando sale tiene tantas ganas de hacer cosas que parece que explota. El indio. Yo disfruto de mi soledad. Soy un tipo bastante lector, estoy suscripto a más de un diario, más de una revista y un montón de cosas. Y veo que nos utilizan desde como epígrafes para abajo de la foto hasta para titular, todo el tiempo. O sea, los redondos no funcionamos en una especie de Tupperware del purgatorio. Eso es lo que nos diferencia de la cofradía de la flor solar. Otra vez lo mismo. No tengo nada que ver con la cofradía. Indio. Casualmente estos tres que ves acá, Sky, Polly y él, claro, son aquellos que se hicieron cargo de la realidad donde el viaje de las experiencias no ordinarias podía tener cabida en el exterior y funcionar. Así que yo le debo tanto a la cofradía como a la biblioteca de mi tía Irma o a mi profesor de judo de los 12 años. Rocambole. Muchas veces Solari habla de la cofradía diciendo que él no tiene nada que ver y que no acepta ningún tipo de paternidad. Y tiene razón, porque él, en lo personal, no pasó nunca por la cofradía. No la conoció, pero lo que él pudo sentir fueron sus efectos. Aún sin quererlo, aún sin que él lo denuncie, el hecho es que los redondos llevaron a cabo pragmáticamente lo que la cofradía de alguna manera soñó. La autogestión es una herencia total, la manera de hacer las cosas.
el no importante de los efectos de algo, sino hacerlo. Es evidentemente cofrádico. A veces haces muchas cosas sin que lo quieras, y a veces llevas la herencia de los genes de tu viejo aún detestándolo. El indio lleva la impronta de la plata.